México, como país en desarrollo, tiene limitantes de recursos para reforzar el Estado de Derecho. Douglas North, Premio Nobel de Economía en 1993, por su contribución a entender el cambio económico e institucional, estimaba que los países desarrollados gastan en promedio entre el 30 al 40% de su Producto Interno Bruto en el marco legal e institucional para que los mercados funcionaran, para validar y proteger los contratos y los derechos de propiedad. En México se estima que se gasta menos del 10% en esta área. Por ello, para gobernar el Estado mexicano tiene que hacer alianzas y pactos con los poderes fácticos. Les deja actuar a los grupos minoritarios que detentan el poder con total impunidad y les concede prebendas para que se enriquezcan. Hace pactos y alianzas en lo oscurito como práctica aceptable de gobierno. Por lo tanto, la carencia de recursos y las consecuentes prácticas compensatorias para gobernar hacen que en el país haya mayor corrupción e impunidad, menor respeto a la ley, a los derechos de propiedad, al uso del suelo y a los contratos. Que haya una regulación poco efectiva y poca competencia en los mercados. Que haya poca o nula transparencia y rendición de cuentas de los políticos. Y por lo tanto tiene México una democracia poco representativa. México, como vecino de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, el mayor consumidor de drogas y el mayor productor de armas, le va a costar mucho trabajo ganar la batalla contra el narcotráfico. Apenas se desmantela un cartel, surge otro más violento y más sofisticado. El Estado ya no tiene el monopolio en el uso de la violencia, sino que ahora los narcos y el crimen organizado también ejercen. Y no se requiere ser economista para saber que mientras haya una demanda por drogas, habrá una oferta. Por lo tanto, en México va a continuar los altos niveles de inseguridad y violencia y bajos niveles de gobernabilidad. México adolece de sistemas institucionales contrarios al interés de la mayoría. El sistema judicial está diseñado para servir a los gobernantes y no a los gobernados. El sistema político está diseñado para servir a los partidos y no a los votantes. No existen los incentivos para que el sistema de justicia y de procuración de justicia prevengan todo tipo de crimen y delito, ni se persigan a todos los criminales. No existen los incentivos para que los gobiernos gobiernen para toda la gente. No existen los incentivos para que los legisladores velen por el interés de sus electores. Debido a la falta de un sistema político adecuado, se presentó la paradoja del voto nulo en las elecciones del 5 de julio del 2009. El voto nulo se constituyó con el 5.4% del voto total en la quinta fuerza electoral del país, por arriba de partidos como el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Convergencia. La ciudadanía expresó su repudio a la partidocracia. Parecían decir, las opciones que presenta no son opciones que queremos, y cuando finalmente podemos elegir, no nos presentan con opciones. Por lo tanto, la carencia de sistemas institucionales efectivos hacen que en México haya un Estado de Derecho limitado. Poco respeto a las leyes, a las reglas del juego y a los grupos más vulnerables. Que exista una mayor inseguridad, corrupción e impunidad, y que exista muy bajos niveles de rendición de cuentas. En México se están siguiendo las políticas equivocadas. El Estado debería concentrarse en lo que se puede hacer con los limitados recursos del presupuesto, con los limitantes y restricciones que nos impone la vecindad, con la economía más grande del mundo, el mayor consumidor de drogas y el mayor productor de armas. Se debe de hacer una reforma de Estado para mejorar el Estado de Derecho, la democracia participativa y representativa y la regulación de los mercados. Para mejorar las condiciones de desarrollo y gobernabilidad, las políticas públicas deben considerar las condiciones reales del país, que es un país subdesarrollado con carencia de recursos, que es vecino de Estados Unidos, que sus sistemas institucionales son malos y no responden al interés nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar la gobernabilidad? De acuerdo con la experiencia histórica y el ejemplo de los países de rápido crecimiento, incluyendo Japón y Corea del Sur, China y la India, México debe concentrarse en las batallas que puede ganar, en las acciones y metas de política pública que puede alcanzar con éxito, considerando los limitantes presupuestales y geográficos. Primero, llevar a cabo las reformas de Estado y las reformas sectoriales. Segundo, y esto va a levantar algo de polémica, legalizar la oferta y consumo de drogas, en especial aquellas drogas que le cuestan más a la nación en términos de criminalidad, violencia y recursos. ¿Cómo lograr las condiciones de rápido crecimiento?
Como habíamos dicho, hacer las reformas institucionales y sectoriales para pasar al grupo de economías de alto crecimiento. Primero, hacer la reforma de Estado para lograr un mejor aparato judicial, uno que proteja a todos los ciudadanos y no solo a los gobernantes, lograr un Estado de Derecho. Lograr un mejor sistema legislativo, uno que permita la rendición de cuentas a sus electores con el incentivo de la reelección. Lograr una democracia representativa. Segundo, llevar a cabo las reformas que requiere la economía para hacer sus mercados más competitivos y su planta productiva más diversificada. En otras palabras, lograr una base competitiva y una regulación efectiva. ¿Cómo lograr el Estado de Derecho y las condiciones de seguridad? Se requiere eliminar el aspecto violento y criminal del tráfico y producción de drogas, reconociendo lo que en la práctica ya es un hecho, que los productores y comercializadores de las drogas están aquí para quedarse, que los gobiernos pasados, reconociendo su debilidad para gobernar, entraron en pactos y acuerdos con los carteles de la droga, que el combate frontal contra el tráfico de drogas es una batalla destinada a fracasar desde el inicio, porque atenta contra las fuerzas del mercado. Mientras exista una demanda, se va a crear una oferta. Se tiene que reconocer que México no tiene los recursos suficientes para pelear la guerra de Estados Unidos contra la oferta ilegal de drogas para abastecer el mercado norteamericano. Se requiere enfrentar el narcotráfico con las fuerzas del mercado. Hay que legalizar la oferta y permitir que empresas productoras de drogas operen dentro de la ley, cobrarles impuestos y con tales recursos crear clínicas para el tratamiento de las adicciones y programas educativos para reducir su consumo en México. ¿Cuáles son las conclusiones de esta presentación? Primero, las malas calificaciones de gobernabilidad otorgadas a México por el Banco Mundial son correctas. Segundo, que históricamente no se han seguido las políticas adecuadas para mejorar las condiciones de crecimiento sostenido y de gobernabilidad efectiva. Este es un problema no solo del partido en el poder, sino de todos los partidos políticos. Tercero, actualmente las políticas y acciones de política pública que se están llevando a cabo no son las adecuadas y probablemente estén condenadas a fracasar. Esto es un problema no solo del Ejecutivo, sino de los tres poderes del Estado. Las prioridades de política pública deben de ser pocas y específicas a los recursos presupuestales disponibles, a la geoeconomía y a lo que se puede lograr con éxito. La estrategia adecuada de política pública debe considerar metas factibles de alcanzar, las fallas más importantes de mercado y de gobierno, y las reformas necesarias y probables de realizar dentro del periodo del gobierno. Sin las políticas y reformas adecuadas, México seguirá condenado a tener bajos niveles de crecimiento económico, mala distribución del ingreso y bajos niveles de gobernabilidad. Me gustaría terminar esta charla citando un proverbio africano: quien ha visto al león no corre de igual manera que quien tan solo lo ha escuchado. Gracias.